los que buscan respuestas. Es para los que soportan el peso de la pregunta. ¿Aún queda una jugada más en ti? En los rincones más oscuros del romanticismo alemán, donde el arte no solo se contemplaba, sino que se invocaba como un espejo del alma, nació un hombre que no pintaba paisajes ni retratos, sino dilemas. Moritz Resch, grabador, ilustrador y alquimista del símbolo, no buscaba belleza en lo evidente. Su pincel se movía como si obedeciera a fuerzas invisibles, trazando líneas que no solo representaban, sino que advertían. Resch no era un artista común. Sus obras no colgaban en salones para halagar a burgueses satisfechos. Era un iniciado, un intérprete de lo oculto. En sus grabados cada sombra tenía intención, cada gesto una advertencia. Su obsesión, los límites entre el bien y el mal, el alma y la tentación, el libre albedrío y el destino. No ilustraba historias, las codificaba. En 1831, en una Europa sumergida en la melancolía del romanticismo, Moritz Resch decidió pintar un secreto disfrazado de ajedrez. No lo hizo por encargo ni por oro, sino por esa urgencia interior que sienten los que han mirado demasiado tiempo el abismo. Su obra, conocida como El jaque mate del diablo, no era solo un cuadro. Era una trampa espiritual, un espejo tendido ante los ojos de quienes aún creían que el bien y el mal eran piezas opuestas en un tablero justo. En el lienzo, un joven de rostro vencido juega una partida contra el diablo. Frente a ellos, un ángel observa en silencio, con una calma que hiela más que el infierno mismo. Las piezas blancas parecen condenadas, acorraladas entre los límites del tablero y el vacío. El título sugiere el final inevitable, el alma humana entregada al juego que ella misma aceptó. Pero como todo símbolo oculto, el cuadro no muestra lo que aparenta. Resch conocía las sombras que habitan en el pensamiento. Sabía que el mal no grita, susurra, que el diablo no gana porque sea más fuerte, sino porque el hombre, en su desesperación, deja de buscar el movimiento que aún lo salvaría. Aquella pintura, más que una obra, era una alegoría del alma humana acorralada por sus tentaciones, de la voluntad divina puesta a prueba en la mesa del deseo. Pasaron los años. Europa se llenó de nuevas revoluciones, de nuevas formas de creer y de dudar, pero el cuadro seguía colgado en salas silenciosas, observando a quienes se atrevieran a mirarlo demasiado tiempo. En 1888, 57 años después de su creación, un visitante detuvo su mirada en él. Su nombre era Paul Morphy, un genio del ajedrez, un hombre cuya mente rozaba la frontera entre la matemática y el misticismo. Morphy no era un hombre común. Veía en el tablero no solo estrategias, sino símbolos. Veía en cada pieza una voluntad oculta. Aquella tarde, en la casa del reverendo Harrison, en Richmond, sus ojos se clavaron en la pintura y algo dentro de él se agitó. Nadie lo notó al principio, pero sus manos temblaban levemente, como si los movimientos del joven en el lienzo trataran de hablarle desde el pasado. Durante unos minutos, el silencio fue absoluto. Morphy, absorto, recorría con la mirada cada línea del tablero, cada gesto del demonio, cada sombra, hasta que murmuró algo que cambió para siempre la historia del cuadro. El rey tiene un movimiento más. Nadie lo entendió al principio. El reverendo sonrió con cortesía, convencido de que aquello era solo una excentricidad de un ajedrecista obsesivo. Pero Morphy insistió. Montaron un tablero real, reproduciendo pieza por pieza lo que el pintor había plasmado. Y entonces, bajo la tenue luz del atardecer, Morphy comenzó a mover las piezas, no como un jugador, sino como un médium que traduce un mensaje olvidado. Uno tras otro,
Los movimientos fueron revelando una verdad que dormía oculta bajo la pintura. El joven del cuadro no estaba perdido. Había un camino aún, una jugada que burlaba al mismísimo diablo. La habitación se llenó de una sensación que nadie pudo describir con palabras. Algunos dicen que Morphy sonreía con una mezcla de triunfo y temor. Otros aseguran que, al terminar la partida, sus ojos parecían mirar más allá del tablero, como si por un instante hubiese comprendido la lógica secreta del mal. Desde entonces, la pintura cambió de nombre en la mente de quienes la conocieron. Ya no era el jaque mate del diablo. Era el instante suspendido donde el rey, aunque acorralado, aún sostiene su corona. Pero el misterio de la obra no se detiene en el tablero. Si uno contempla el tablero con la mirada del iniciado, no con los ojos, sino con el alma despierta, descubre que las piezas negras no son figuras, son entidades simbólicas, cada una encarnando un vicio, una herida, una tentación que acecha desde dentro. No están ahí para jugar, están ahí para probar. Una de ellas pisa una cruz, no por accidente, lo hace con intención, como si intentara aplastar la fe, silenciar la voz interior que aún susurra esperanza. Es la soberbia disfrazada de certeza, el orgullo que niega lo invisible. Otra esconde un puñal. No lo alza, no lo muestra, lo guarda, porque no es un arma contra el otro. Es el símbolo de la traición que el hombre guarda para sí mismo. El acto de rendirse sin luchar, de abandonar el alma en silencio. El rey negro no gobierna, hipnotiza. Su presencia impone la idea de que todo está perdido, que no hay salida. No se mueve porque no necesita hacerlo. Su poder está en la ilusión de inevitabilidad. La reina negra es deseo puro, pero refinado. Se desliza con elegancia, prometiendo consuelo en la caída. Es la voz que dice, ríndete, pero hazlo con belleza. Su corona no brilla, seduce. Los alfiles negros son pensamientos desviados, caminan en diagonal, como ideas que parecen lógicas pero llevan al abismo. Son las doctrinas que confunden, los credos que esclavizan. Uno siempre apunta al corazón. Los caballos negros son saltos del miedo, no avanzan en línea recta, atacan desde ángulos invisibles. Son los traumas que regresan sin aviso, los recuerdos que sabotean la voluntad. Su movimiento es el del pensamiento que se quiebra. Las torres negras son estructuras internas, dogmas, hábitos, cadenas invisibles. No se mueven mucho, pero cuando lo hacen, derrumban. Son las murallas que el alma construyó para protegerse y que ahora la mantienen prisionera. Los peones negros son los susurros cotidianos del derrotismo, pequeños, insignificantes pero numerosos. Cada uno representa una excusa, una duda, una voz que dice, no vale la pena. Son los que preparan el terreno para que el rey blanco se ahogue en su propia mente. Este ejército no ataca con fuerza, ataca con convicción, con símbolos, con silencios. Y si el alma no está despierta, si el iniciado no recuerda que aún hay una jugada más, entonces el tablero se convierte en tumba. Pero si el rey aún respira, si la corona aún pesa sobre tu cabeza, entonces la partida no ha terminado. Las piezas blancas, en cambio, representan las virtudes perdidas, las fuerzas que la vida va despojando poco a poco hasta dejar al espíritu desnudo ante su propio reflejo. El joven que juega no lucha contra un demonio exterior, sino contra la proyección de su propia rendición. Y entonces está él, el diablo, no el monstruo de las leyendas, sino una figura elegante, tranquila, reclinada en su asiento y una sonrisa burlona con la seguridad de quien conoce la naturaleza humana mejor que ella misma. No mira el tablero, porque ya no necesita hacerlo. Su victoria no depende de los movimientos del joven, sino de su mente. Espera,
con paciencia infinita, que el muchacho acepte su derrota por convicción propia. Su mirada, fría y antigua, no expresa furia ni deseo, sino una sabiduría vieja como el tiempo, la certeza de que la desesperación es la mejor aliada del infierno. Detrás de ellos, el ángel observa, pero su expresión no es de esperanza ni de pena. Su mirada se dirige al centro del tablero, al espacio exacto donde el alma del hombre decide su destino. No interviene, porque no puede. Representa la libertad que el Creador concedió al hombre, la libertad de elegir incluso su perdición. En su silencio está la enseñanza más cruel y más divina, que el cielo no puede salvar a quien ha decidido rendirse. Y sin embargo, Morphy descubrió lo impensable. Vio lo que nadie había querido ver, que aun cuando todo parece perdido, siempre queda una jugada más. Que el alma, por más acorralada que esté, puede desafiar al abismo, si recuerda su propia luz. Aquella revelación convirtió el cuadro en un símbolo oculto de resistencia espiritual. Desde entonces, los iniciados lo interpretaron como un tratado visual de alquimia moral, la materia del alma enfrentada a su sombra, el espíritu midiendo fuerzas con su propia corrupción. Hay quienes afirman que la obsesión de Morphy por aquella pintura nunca lo abandonó, que soñaba con ella, que algunas noches se despertaba sobresaltado, convencido de que el diablo del cuadro le sonreía desde la oscuridad. Tal vez comprendió algo que preferiría no haber comprendido, que la jugada final no es un movimiento de piezas, sino de conciencia, que lo que está en juego no es una partida, sino la eternidad del alma. Y si observas bien, hay un detalle que pocos mencionan: un pequeño escarabajo, casi imperceptible, junto al tablero. Algunos lo consideraron una simple decoración. El escarabajo aparece cerca del tablero, como si custodiara el último movimiento. No mira al joven, ni al diablo, ni al ángel. Está allí, como testigo de lo que aún puede ocurrir. Su presencia sugiere que la partida no está sellada. Su caparazón duro y su andar persistente evocan la idea de una fuerza que no se rinde, aunque nadie la vea. Quizás, después de todo, el diablo no juega para ganar, sino para esperar. Espera que el hombre se rinda, que el ángel guarde silencio, que el alma olvide su última jugada. Pero mientras quede un rey con espacio para moverse, el infierno no puede reclamar la victoria. Morphy lo supo, y tal vez por eso su mente nunca volvió a ser la misma. El genio del ajedrez había abierto la puerta a un misterio que ya no podía cerrarse, el de la voluntad enfrentada a su propio destino, el de la fe retando al intelecto, el de la oscuridad observando con paciencia el instante exacto en que el hombre duda de sí mismo. Desde entonces, cada vez que alguien mira el cuadro y siente que algo se mueve en su interior, no es imaginación. Es la partida eterna que sigue jugándose en silencio, entre el alma y la tentación, bajo la mirada cómplice del ángel y la sonrisa paciente del diablo. Y en ese instante, quien observa se convierte también en jugador, obligado a descubrir si aún le queda, en el fondo del alma, una jugada más. Existen varias opiniones e historias que relatan que esta obra magistral, esta pintura, una vez fue vista adornando las salas del Louvre. No existen registros oficiales ni evidencia verificable de que la pintura, El jaque mate del diablo, de Moritz Reich, haya estado alguna vez en el Museo del Louvre, en París, Francia. La mención de su presencia allí parece formar parte del mito que rodea la obra, alimentado por su aura de misterio y por la leyenda que la acompaña desde que Paul Morphy la reinterpretó. Es probable que la pintura original esté en una colección privada o haya sido perdida. Si esta narrativa te ha tocado el alma, si has sentido el susurro del rey que aún habita en ti, sí, aunque en tu vida todo parece perdido,
Recuerdas que eres rey, reina, y que aún sostienes tu corona. Entonces, escucha, el jaque mate del diablo no es una decoración, es una llave, una puerta hacia lo invisible, hacia lo que aún puede cambiar. Si deseas tenerla contigo, contemplarla en silencio y dejar que te hable cada día, te dejaré un enlace en la descripción. Nos veremos en el próximo video. Simple Mortal.